Hola, nosotros somos el Club del Té con Té, un espacio donde hacemos públicas conversaciones que hemos tenido muchas veces en lo privado. El día de hoy vamos a hablar sobre el imperialismo contra el mal llamado Medio Oriente y vamos a problematizar un poco sobre este tema y sobre por qué Latinoamérica, el sur global, debería ser leído desde términos no occidentales. Entonces, para eso tenemos a la compañera Zdenka Saavedra, periodista, docente e investigadora. Un placer tenerte aquí, Zdenka. No, el placer es mío, ¿no? Nina, Sergio, Mishka, al equipo y adelante a las órdenes. Te conté. Gracias, Zdenka. Muchas gracias, Zdenka. Bueno, antes de entrar en materia, nos vamos a ir con un video de Natu, que nos habla específicamente de esto, de cómo términos acuñados en Europa terminan teniendo como primacía sobre nuestro ideal de lo que son algunos territorios, de lo que son incluso algunos, intereses propios de cada nación, cómo nos tergiversan las realidades, ¿no? Entonces vámonos con Natu y volvemos. ¿Qué es el Medio Oriente? Cuando miramos un mapa mundi por primera vez, solemos identificar regiones como Europa, América, Asia y el llamado Medio Oriente. Pero vale la pena detenernos un momento y preguntarnos, ¿qué es el Medio Oriente? ¿El Oriente con respecto a qué? ¿En medio de qué? La forma en la que vemos el mundo no es algo neutral. Está atravesada por relaciones de poder que han moldeado nuestra manera de comprender los territorios, las culturas y sobre todo nuestra relación con el otro. El intelectual palestino Edward Said, en su obra El Orientalismo, afirma que el orientalismo es un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y ejercer autoridad sobre el Oriente. Es decir, la idea de Oriente no describe simplemente una región geográfica, es una construcción histórica y política que primero coloca a la Europa colonial del siglo XIX y luego a Estados Unidos del siglo XX como el centro desde el cual se define el mundo. Al presentar a Oriente como exótico, salvaje, misterioso o atrasado, también se construye la idea de un Occidente como la cuna de la civilización, del progreso y de la modernidad. Por eso, cuestionar conceptos como Medio Oriente no es un simple debate de palabras. Es preguntarnos quién nombra el mundo, desde dónde lo hace y con qué intereses. Como señala Said, el orientalismo dice mucho más sobre el poder europeo y atlántico que sobre Oriente mismo. Comprender esto nos permite mirar la historia con una perspectiva crítica y cuestionar las narrativas que todavía hoy siguen influyendo en nuestra forma de entender el mundo. Bueno, sabemos que las palabras nunca son neutrales, organizan también cómo es que entendemos la geografía, la historia y la misma coyuntura actual, ¿no? Y creo que eso es muy importante y eso nos lo ha mostrado Natu en su video y los invito a problematizar un poquito sobre esto. Claro. Zdenka, para eso, queríamos preguntarte, ¿qué implica seguir utilizando estas categorías coloniales para hablar de los pueblos del sur global? Ya, por ejemplo, el utilizar Medio Oriente, yo creo desde mi punto de vista que está mal, ¿no? Porque estamos hablando de una colonización, ¿no? De seguir colonizando pueblos. Por ejemplo, la palabra Medio Oriente ha sido creada por las potencias europeas del siglo XIX y donde forma parte Europa como el centro del mundo. Claro. Entonces de ahí ya estaríamos hablando de la colonización, ¿no? Nuestra mentalidad sigue colonizada. Asia Occidental, en cambio, aumenta la conformación de países. Por ejemplo, estaríamos hablando de Pakistán, Afganistán, no solamente Irak, Irán, y aglutinaríamos a todas las regiones que se encuentran en esta región, ¿no? Ahora, Oriente Medio, o como el mal denominado Oriente Medio, entonces, ¿qué nos está dando? El eurocentrismo que en la actualidad sigue. Claro. No, y ese es un tema súper interesante, ¿no? Porque el poner como al margen del territorio un territorio termina exotizándolo y termina siendo, termina condenándolo a la otredad directamente, ¿no? Este es un tema que a mí me interesa muchísimo porque además no solamente atraviesa la parte política, sino también la parte cultural. O sea, cómo nosotros entendemos la cultura de Medio Oriente. Entonces, de repente es una cultura
marginal, es una cultura que siempre está en el borde de lo imaginable. Entonces termina siendo incluso muchas veces fácil de estigmatizar y por lo tanto fácil de odiar, si es que en algún momento nosotros quisiéramos como que echar a alguien, bueno, echamos al que está en el borde, al que no nos entiende del todo. ¿Cómo ves esto? Sí, yo creo que este término, aparte de ser eurocentrista, prácticamente es imperialista, en el sentido que vemos Hollywood, que Hollywood está completamente alineado con lo que es el sionismo, y que este movimiento supremacista judío está aglomerando a todas estas instituciones, oligopolios transnacionales, que nos ven, y ahí están los medios de comunicación. Entonces Hollywood siempre nos ha mostrado películas, y nos muestra películas donde los buenos ya sabemos quiénes son. Claro. ¿No? Son los norteamericanos, etcétera, y Medio Oriente, que son los terroristas. Entonces el término ya Medio Oriente ya lo han utilizado específicamente para allí como nomenclatura decir que sí, son ellos los terroristas, ¿no? Y nosotros somos los vencedores. Entonces ahí está metido Europa, obviamente el imperio. Y así, perdón. Sí, sí. Y bueno, y así como Medio Oriente termina significando marginalidad, todo lo que tenga que ver con Medio Oriente de repente puede ser estigmatizado fácilmente. Te veo a ti, por ejemplo, con hijab. Ahorita específicamente nos hablabas de por qué lo utilizas. No sé si podemos hablar un poco de eso y un poco también para reivindicar eso. O sea, porque de repente la gente la vemos con hijab y por esto mismo, por Hollywood y demás, no, terrorista, no, sumisa, oprimida, exacto, son las palabras, ¿no? Sí. Bueno, la religión que practico es el Islam, soy musulmana, conversa hace ya 22 años, y prácticamente el velo que se denomina hijab se utiliza, ¿no? Que es obligatorio para el Islam Shia, por ejemplo, ¿no? El Islam sunita ya tiene que ver, es distinto, pero en el sentido de que yo no lo utilizo solamente por la religión, ¿no? Que me tengo que cubrir, etcétera, por el recato, el pudor, etcétera, y muchas otras cosas, sino como un escudo, ¿no? En defensa de las mujeres que se encuentran, por ejemplo, en Afganistán, que se encuentran en Palestina, las mujeres que se encuentran en esta parte de Asia Occidental, las cuales están sufriendo en este momento un genocidio, están sufriendo tantas cosas, ¿no? Las masacres, específicamente del sionismo y el imperialismo. Sí. De hecho, muchas mujeres palestinas, en el caso de las que conocemos que practican el Islam, han decidido usar su hijab estando en Cuba a partir del recrudecimiento de genocidio y la ocupación en Palestina como una manera de reivindicar sus raíces. Es también un acto político el hecho de decidir como mujer usar el hijab. No podemos verlo solo desde lo que, como estábamos hablando en el episodio pasado, la sociedad del espectáculo te muestra, ¿no? Que es la mujer oprimida. No, para muchas es una reivindicación política. Y aquí habría también que pensar en que estas categorías, que son categorías coloniales, como en Medio Oriente, desmontar estas categorías y nombrarlas como deben ser, como Asia Occidental, ¿es suficiente para luchar contra el colonialismo? Es un punto de partida, pero ¿qué más se puede hacer? O sea, mira, para desmitificar toda esta realidad y esta verdad que uno lo ha vivido, ¿no? He estado viviendo yo en esa tierra, en Asia Occidental, y haciendo investigaciones, estudiando allá mucho tiempo. Entonces yo tenía que desmitificar, y la única manera, porque no puedes ir contra un monstruo, contra oligopolios transnacionales que obviamente encubren medios de comunicación hegemónicos, por ejemplo, ¿no? Entonces si tú no creas algo, entonces yo creo que está difícil. Entonces desde ahí he comenzado a escribir, he comenzado a sacar libros, por ejemplo, Mujer iraní, Revolución o Involución, donde muestro en el libro que lo hemos publicado en 2013, yendo, prácticamente haciendo investigaciones, ahí muestro la verdadera realidad donde la mujer sumisa, la que llaman, ¿no? Oprimida, habla 4 idiomas, el 90% de las mujeres se encuentran en las diferentes universidades, tienen 2 carreras. Entonces estos estereotipos, yo creo que la única manera es que tú tienes que crear, y hay que seguir hablando, ¿no? Hay que seguir movilizando desde donde tú estés. Por ejemplo, este medio de comunicación, este programa que ustedes lo han sacado y lo están difundiendo, sirve como un modelo. Es un ejemplo.
¿no? Entonces, y hay que continuar, yo creo que en todo sentido, en el arte, en la escritura, en todo, ¿no? Muchas gracias, compañera. Yo creo que justamente estas prácticas de las cuales tú nos estás hablando, desde el uso del hijab hasta tu producción literaria, hasta tu forma de luchar contra este estigma, contra todas estas malas imágenes que se tiene del Islam y de Asia Occidental, nos muestran que la solución no es individual, nunca la será individual, frente a una estructura de poder, que es lo que tenemos en este caso, que nos quiere implantar estas narrativas, ¿no? Y esto también nos muestra un poco de lo que veníamos hablando desde el inicio, que el vernos a nosotros mismos desde la mirada occidental, desde la mirada del poderoso, siempre nos va a dar una sensación de otredad y de estar fuera de lugar. Claro. En cambio, el reconocernos desde nuestra experiencia, desde nuestras prácticas, nuestras costumbres, realmente nos da el poder de poder nombrarnos a nosotros mismos y ponernos sobre la mesa como lo que somos, ¿no? Claro. Y también, bueno, importante seguir reivindicando las luchas de las personas que viven en el territorio desde sus propias voces y no utilizar sus demandas para instrumentalizarlas como hace Occidente, para así justificar intervenciones, que es lo que viene haciendo en Palestina, en Irán, en Cuba, en Bolivia, en todo el subglobal. Entonces, bueno, nada, eso es importante, tener eso en cuenta. De hecho, es súper interesante pensar también que si nos ponemos ya historiográficamente, echando para atrás, el mundo, tal cual lo conocemos, la cultura como ha ido evolucionando, hay una anécdota graciosa que te quisiera hacer. Cuando hicimos el documental La Raíz del Olivo, un documental que tú has visto, que hemos pasado por aquí por Aviala y demás, bueno, estábamos en la casa de uno de los palestinos y vemos los libros escritos en árabe. Entonces Nina dice, ustedes escriben al revés, y él salta y dice, no, ustedes escriben al revés. O sea, si realmente echamos para atrás, posiblemente el origen es este Medio Oriente del que hablamos, ¿no? De ahí parten muchas cosas. Entonces es injusto ponerlo al margen. Si muchas de las cosas que nosotros somos, de cómo vemos el mundo, cómo vienen de ahí. Sí, la cultura árabe, por ejemplo, ¿no? E incluso el español, ¿no? El término camisa, claro, es árabe. Claro. Es árabe. Y tantos otros términos que los utilizamos, pero que muchas veces se desconocen, ¿no? Y tantos, la poesía, por ejemplo, ¿no? La poesía que ha nacido en Persia también, ¿no? Hablamos de Avicena, el padre de la medicina. O Ibn Sina, por ejemplo, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Las matemáticas, el Baldor, ¿dónde ha nacido? Ha nacido pues allá, entonces en Arabia y Persia también, las culturas, las tradiciones que vienen de siglos atrás. Entonces yo creo que es una manera también de reivindicar la conciencia, ¿no? Nuevamente, al ver otro tipo de cultura y una cultura donde ha nacido la historia de la humanidad. Claro. Y ahora lo estamos viendo, la deshumanización de esa cultura en pleno siglo XXI. Porque ahora es la peor vergüenza del siglo XXI lo que se está viviendo, por ejemplo, con el genocidio en Palestina. Claro. Bueno, para un poco más, para ya ir entrando en materia, vamos a dejarlos antes de este corte con una cosita que yo quisiera decir. Ya que estamos yendo para atrás en la historia, ya que estamos viendo el origen un poco más en Medio Oriente que en el centro que nos hacen creer que es Europa, ¿no? Israel, los israelitas, hablar de israelíes crea mucha confusión. O sea, de repente los israelitas son los que vivían en este territorio, pero como israelitas. Crear un país que se llame Israel, lo que está haciendo es, de alguna forma, intentando hacer un vínculo con esa historia para hacernos creer que esta historia viene desde hace mucho tiempo, pero realmente es un invento. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente cree que Palestina nació cuando nace el Estado de Israel? Me parece ridículo. De repente obviamos toda una historia de miles y miles y miles de años que tiene el territorio. El territorio palestino ha estado disputado desde siempre. O sea, solamente hay que recordar que las cruzadas también fueron a territorio palestino. O sea, de repente, tomar un nombre viejo, digamos, que serían los israelitas, crear Israel,
por el mito de la Biblia, y etcétera, etcétera, ¿no? Crear Israel y entonces comenzar a decirles israelíes como para tapar a los israelitas, termina siendo brutal simbólicamente. Brutal. Porque estás borrando toda esa historia y haciéndote creer que hace 77 años es que ese territorio ¡pop! Apareció. A los márgenes de nuestra imaginación, a los márgenes de nuestro mundo. Como también es brutal seguir llamándole Israel a ese territorio, deberíamos llamarle Palestina ocupada, porque Claro. seguir hablando de Israel es seguir legitimando el derecho de ese pueblo a existir cuando no. O sea, a ese estado. Pero bueno, para entrar en ese tema, que ya es un poco más de coyunturas, un poco más de lo que está sucediendo ahora y cómo deberíamos pensar el territorio en el momento histórico en el que nos encontramos, volveremos para el otro bloque. Ahora nos vamos a un pequeño corte comercial. Ahora estás viendo Continúas viendo Bueno, en el bloque anterior estábamos hablando de que desde esta parte del mundo, desde el sur global, deberíamos nombrar al Estado de Israel como Palestina ocupada, para no seguir legitimando el derecho del Estado sionista a existir. El Estado sionista se funda bajo un lema que es que una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Es un lema profundamente colonial. ¿Qué tienes que decir al respecto a esto? Bueno, mira, desde 1846, cuando Theodor Herz escribe sus ensayos, lo llama él, ¿no? El Estado judío, por ejemplo, ya ha venido en 1847 con la conformación de ese proyecto que estamos viviendo el día de hoy, el proyecto del Gran Israel. Entonces, prácticamente la conformación, porque no nos vamos a olvidar que en ese mismo año también se ha llevado a cabo el primer congreso del movimiento sionista como tal, ¿no? El padre del sionismo, claro. Theodor Herz, sí. Y él ya hablaba de la conformación desde el río Nilo hasta el Éufrates, es decir, no solo es Palestina, sino es el sur del Líbano, es Irak, parte de Siria, incluso Jordania y parte de Arabia Saudita. Entonces lo que estamos viendo ahora es el despojo, ¿no? No estamos hablando desde 1848, cuando, desde 1948, cuando ya ha sido creado así, gracias a lo que es las Naciones Unidas, de todo eso, la conformación del Estado, del régimen israelí. Y ahí se ha producido específicamente la Nakba, la colonización, la limpieza étnica, el robo de las tierras y específicamente el dominio entero de lo que es justamente el Estado de Palestina, porque Palestina, no nos vamos a olvidar, primero ha sido colonizada, ¿no? Estaba el Imperio Otomano, después Inglaterra, o sea, toda la vida ha pasado por manos imperiales y después la conformación del sionismo, ¿no? Lo que se está haciendo. Entonces, después vino el otro tipo de sionista, otro tipo de sionismo que ya es el más ¿qué podríamos llamarlo? Más riguroso, más agresivo, extremo, es lo que el Hevs Jabotinsky, él ya con esta ideología de querer aglutinar más territorio y de decir, bueno, no tienen derecho los palestinos, y no existe Palestina, lo que llama ahora el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, utilizando toda esa ideología desde Hevs Jabotinsky, y lo que ahora obviamente él parte de su política, ¿no? Que es el Likud. Actualmente el Likud es el partido político que tiene ideología de Hevs Jabotinsky, con ese riguroso de querer expropiarse absolutamente de todo, y no solamente es Palestina. Entonces ahí viene. Sí, el Gran Israel implica más territorio. El Gran Israel, esto es lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque el primer ministro Benjamin Netanyahu, que está siendo perseguido obviamente por, primero, la Corte
Internacional de Justicia que quiere, obviamente lo ha llamado a este Estado de Israel como un estado de genocidio, ¿no? Donde está cometiendo, de acuerdo al derecho internacional, crímenes de lesa humanidad. Y de acuerdo a la Corte Penal Internacional, no nos vamos a olvidar que se ha emitido una orden de arresto hacia Benjamín Netanyahu por genocidio. Y ayer el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha señalado que sí, que se ejecute la orden de arresto hacia Benjamín Netanyahu por crímenes de lesa humanidad en Gaza. Es que sí, vemos que el sionismo y sus aliados imperiales intentan cubrir de cierta manera con lenguaje, con todo este armazón de narrativas que hemos estado hablando, el genocidio que se está ejecutando en este momento, no solamente en territorio palestino, pero principalmente en territorio palestino, pero vemos, yo creo, con cierta esperanza que el mundo empieza a darse cuenta, ya no es tan fácil cubrirlo, ¿no? Claro. Lamentablemente estamos viendo un genocidio en tiempo real y en redes sociales y es totalmente abrumador y deshumanizante, pero creo que lo que nos está mostrando esto es que no se puede terminar de tapar el sol con un dedo. Digamos que en este momento sí están empezando a surgir también diferentes aliados desde el sur global, desde nuestras mismas representaciones étnicas o representaciones, sí, que no somos contrahegemónicas o antihegemónicas, digamos, que estamos apoyando este lado de la historia, esta reivindicación de Palestina, esta reivindicación de los pueblos de Asia Occidental, de tener derecho a existir y a tener autodeterminación sobre su región, ¿no? Y sobre eso queríamos preguntarte, sobre el otro lado, ¿qué intereses son los que llaman a los estados a apoyar a Israel, ¿no? A apoyar estos intereses imperialistas? ¿Qué hay detrás de este apoyo internacional que no nos explicamos viendo estos niveles de horror que están pasando? Uh-huh. Yo creo que tiene que ver una parte geopolítica económica. No nos vamos a olvidar que al frente de la Franja de Gaza prácticamente existen, ¿qué podríamos? Proyectos gasíferos. Existe gas, existe petróleo y obviamente lo que se quiere hacer es los recursos naturales nuevamente. Esa es una parte, ¿no? Como lo señalan muchos, ¿no? Analistas, etcétera. Ahora, Francesca Albanese, que es la representante de Naciones Unidas para los pueblos, para el pueblo palestino, lo que manifiesta es que también es un negocio millonario, sí, que se está queriendo conformar con este gran Israel que existe, ¿no? En el sentido de que este genocidio no para, porque es lucrativo. ¿Lucrativo para qué? Lucrativo para las grandes empresas, para los oligopolios. Ahí entra el lobby armamentista, el lobby armamentístico, el lobby sionista también. Entonces, ahí estamos hablando que es un negocio millonario, que son más de 60,000 empresas que están en juego. Y obviamente esta es la parte de donde Estados Unidos o Israel está ahí junto a Estados Unidos, ¿no? Porque había muchos diputados, entre ellas Zipora Menashe, por ejemplo, ¿no? Que es una diputada israelí, que dijo, ¿no? Ustedes pueden criticar a Dios, pero nunca van a criticar a Israel, porque nosotros somos parte del Congreso, nosotros somos parte de los medios de comunicación, ordenamos el Congreso de Estados Unidos, ordenamos a los medios de comunicación y prácticamente vamos a ordenar todo. Entonces, ese es el alcance del imperio. Exacto. ¿Y cómo? Yo estoy viendo ahora, no sé, hace un mes atrás hubo una manifestación muy grande donde artistas, incluso como Robert De Niro y muchos otros artistas de Hollywood han ido a defender y están defendiendo, ¿no? Y dicen no kings. Bajo ese término se han manifestado en Nueva York y llevando la bandera, ¿no? Llevando la bandera de Palestina y diciendo, ¿no? Que no kings, nosotros no queremos a este tipo de gobiernos como el de Donald Trump que está ejecutando
prácticamente los crímenes de guerra en la actualidad, ¿no? No solamente en Palestina, sino ya lo ha llevado al Líbano, ya lo ha llevado a la República Islámica de Irán. Y ahí habría que hablar de otro tema, ¿no? Sin romantizar, porque el término resistencia siempre sale mucho cuando hablamos del sur global y en este caso de Asia Occidental. La resistencia obviamente no hay que romantizarla, ningún pueblo quiere resistir, pero la resistencia es una condición impuesta desde el imperialismo, que es lo que hace que los pueblos se vean obligados a resistir para poder existir. Claro. Entonces, a raíz de esto, otro ejemplo de resistencia en la región es Irán, que es el que está haciendo la batalla de frente, muy de frente al imperialismo en la región. ¿Por qué crees que Irán también es un territorio en disputa? Bueno, esto lo vemos, ha sido siempre. Desde 1979, cuando hubo la victoria de la Revolución Islámica del Irán, se ha sacado un títere al Shah Pahlavi, ¿no? Que era una monarquía desde muchos años que ha estado y como títere de Inglaterra, títere de Estados Unidos, y todo lo entregaba a manos, los recursos naturales eran entregados a ellos, y el pueblo como estaba, existía mucho analfabetismo, etcétera, ¿no? Entonces había mucha, la economía era muy ínfima y no había el desarrollo. Sin embargo, cuando ya el imam Khomeini, que era el líder de la Revolución Islámica de Irán, les ha dado, quieran o no, les ha dado muchos derechos a las mujeres ya asistían al colegio, a las universidades, han emprendido conocimiento y había ciencia. Ahora esos misiles vienen de la ciencia, los científicos que han sido asesinados. ¿Por qué han sido asesinados tantos? Porque tienen conocimiento, tienen mucho desarrollo. Son valiosísimos para su revolución. Todo eso, entonces han ido desde 1979 atacando, y ahí está también el régimen israelí y junto a Estados Unidos. Entonces lo que ha pasado el 28 de febrero del 2026, tras lo que dicen los medios hegemónicos, ¿no? El ataque de Irán, etcétera, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos e Israel, supuestamente las potencias, ¿no?, invencibles de la humanidad, han atacado, asesinando a 168 niñas de la escuela de Minaf y además a toda una familia de un líder religioso, y no solamente religioso, sino político y espiritual, como si aquí lo asesinaran al Papa. Entonces, imagínense cómo sería eso. En cambio, allá lo han asesinado a un líder y personas así que salieron de su país, de Irán, por ejemplo, por X razones, ¿no? Han vuelto y han dicho, no, este es nuestro territorio y vamos a regresar. Entonces, ahí hemos visto la multitudinaria gente que noche a noche y hasta ahora continúa en las calles de todas las ciudades, provincias de territorio de Irán para defender a su tierra. Entonces lo que se ha visto es todo lo contrario. Lo que querían hacer era desestabilizar a una república denominada régimen. Vamos a destituir al régimen queriendo asesinarlo. Ellos han pensado que con asesinar al líder iban a desestabilizar completamente a lo que llaman a todo un régimen. Sin embargo, inmediatamente se ha nombrado a otro líder, que es su hijo, Mujtaba Khamenei, porque lo han asesinado a Ali Khamenei. Ahora, inmediatamente, todo el cuerpo de sabios que también llevan a votación y todo esto, lo han elegido inmediatamente. Y a los otros líderes lo propio, inmediatamente han sido restituidos. Entonces, y se ha visto una nacionalización, la identidad del pueblo, de que no han desestabilizado, todo lo contrario, ninguno de sus objetivos se han cumplido hasta ahora, ¿no? Entonces ahí vemos el eje de la resistencia. Es un término muy interesante que desde el 7 de octubre del 2023, prácticamente cuando se ha llevado a cabo la tormenta Al-Aqsa o el diluvio Al-Aqsa, en respuesta obviamente de estos movimientos de resistencia palestina, como es Hamas, como es la Yihad Islámica, como son tantos otros, ¿no? Hezbollah,
Ansarullah de Yemen, por ejemplo, y otros movimientos que continúan, como los Basij de la Revolución Islámica de Irán, han ido en defensa de tanto tiempo para decir Palestina tiene que continuar y nosotros vamos a dar respuesta. Entonces respondieron. Y desde ahí ya continúa la defensa y por otro lado ya continúa esta liberación, ¿no? Para decir, Palestina va a continuar de pie y sigue de pie por estos movimientos de la resistencia islámica. Claro. Ahora, y ese eje de la resistencia es muy importante hablar. No, súper importante lo que dices, porque ahí, en todo lo que nos has comentado, se hace evidente cómo la lucha palestina y la lucha del pueblo iraní terminan siendo la misma. Terminan siendo la misma lucha. Hay un spot del que me gustaría que hablemos. Seguramente lo has visto, lo vamos a pasar para que lo podamos comentar. Irán respondiendo a Israel y Estados Unidos, pero muchas personas en todo el mundo, muchos pueblos oprimidos, mirando la respuesta de Irán. Quisiera que hablemos de eso, o sea, cómo esta lucha que parece, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Por el lenguaje, por el territorio, que parece tan lejana, termina siendo también nuestra lucha. Háblanos un poco de eso, porque a veces pasa eso, que en el imaginario colectivo es una guerra que no me toca, es una guerra lejana, está muy lejos, es una guerra ajena. Entonces, ¿por qué este spot? ¿Por qué tantos pueblos oprimidos se alegraron con la respuesta? Porque la victoria, lo vamos a llamar así, la victoria de la República Islámica de Irán es la victoria de los pueblos libres del mundo. Porque Irán no va a dejar sola a Palestina nunca. Irán nunca va a dejar a Cuba, nunca va a dejar a Venezuela, nunca va a dejar a Yemen. Lo que yo he visto allá, en la vivencia que estuve allá estudiando todo eso, he visto que la conformación de la unidad ante realmente un imperialismo que está destruyendo el mundo, ¿no? Y no solamente me refiero a los niños minusválidos, que son millares de niños minusválidos, de niños que ahora están siendo operados sin anestesia, no hay nosocomios, no hay hospitales. Israel ha dejado ya de la ayuda, entrar la ayuda humanitaria desde supuestamente lo que se ha llamado el cese al fuego del 11 de octubre. Sin embargo, ahora esos niños necesitan ayuda, ¿no? Y hasta ahora estamos viendo que la ONU, antes de ayer, lo que dijo es que lo ha llamado ya que Palestina o Gaza se convirtió en un territorio donde existe genocidio, pero recién ahora, ¿no? Lo ha tomado en término. Entonces yo digo, ese eje de la resistencia está luchando por todos aquellos pueblos que no quieren arrodillarse a grandes oligopolios, a las transnacionales, que solamente lo que quieren son los recursos naturales, pero además borrar la identidad y la riqueza cultural de los países. Entonces, cuando un país dice no, basta, lo que hace es someterte. Y entonces, lo que está haciendo Irán está, yo creo que contando la historia contemporánea, y es un punto de inflexión en este siglo XXI, que la respuesta que ha dado, lo ha dado por esos mundos, ¿no? Por eso esos pueblos que luchan como Sudán también, hay que hablar con tanta apartheid, ¿no? Y es importante, ¿sí? No, perdón, es que ya me dicen que el tiempo se nos está acabando. Yo creo que sería bueno irnos con esta idea. O sea, de repente el programa de hoy se llama
imperialismo contra el mal llamado Medio Oriente. Pero el Medio Oriente ha tomado la iniciativa en una lucha que debería ser de todo el mundo. Entonces tal vez deberíamos llegar a esa conciencia, que la lucha de hoy no es la lucha del imperialismo contra el mal llamado Medio Oriente, sino es el imperialismo contra todas las luchas justas del mundo. Cuando tengamos conciencia de eso, creo que va a ser más fácil entender y empatizar con este territorio que tanto han querido satanizar, que tanto han querido alejar de nosotros. Entonces creo que con eso podríamos ir cerrando. No sé si quieren alguna pregunta, como siempre, para cerrar el día de hoy. Bueno, siempre dejamos preguntas al final. Una de las preguntas sería ¿por qué las respuestas de resistencia de los pueblos del sur global son leídas como terrorismo y por qué los ataques del imperialismo son leídos como defensa de la libertad y la democracia? Esa sería una pregunta que deberíamos hacernos y bueno, seguir disputando el terreno político y el terreno comunicacional. ¿Será parte de esta misma estrategia que intenta hacer ver Medio Oriente tan lejos? Tan ajeno. Tan ajeno. Por mi parte, creo que la pregunta que dejaría sería cómo los pueblos del mundo, los pueblos de este sur global, sobre todo, podemos seguir apoyando la lucha por la autodeterminación, por el derecho a regir sobre nuestros propios territorios, que son tan ricos y que nuestra gente ha sufrido tanto, ¿no? Entonces, ¿de qué otras formas podemos participar, podemos apoyar? Porque hemos visto que la lucha palestina, que la lucha del eje no solamente es para los pueblos árabes, es para todos. Bueno, nada, solo queda agradecerte, Zdenka. Seguramente te vamos a estar llamando en más programas porque vamos a seguir hablando de esto hay que seguirlo hablando desde diferentes aristas. Y bueno, nada, para los que nos están viendo, síganos en redes sociales y sintonicen a Via Yala todos los domingos a las 5 de la tarde, que vamos a estar aquí haciendo público lo privado.